Gracias, Señor, te doy las gracias porque estamos aquí, Señor, en tu casa, unidos por Dios. Gracias, Espíritu Santo, por ser tan bueno. Gracias, Padre, porque tú eres perfecto y tú todo lo sabes. Y tú sabías, Señor, cuál era la palabra de aliento que necesitábamos para el día de hoy, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que hable a través de mi vida. Que el que quizás exhorte, pero también el que dé una palabra de edificación y de consuelo. Que seas tú, Padre, porque yo como ser humano no puedo dar nada bueno, pero si eres tú el que habla, seremos bendecidos y saldremos gozosos, Señor. Gracias te doy, Padre, por ello, Señor. Nos ponemos en tus manos y te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Mire, la palabra que el Señor me dio es una palabra, un versículo que yo me imagino que usted ya lo sabe de memoria. Amén. Ahorita yo veo que estamos aquí, somos 8 mujeres y son el Señor, sabemos que Él desearía que estuviera lleno. Amén. Pero las que estamos aquí somos las que vamos a recibir esta palabra, ¿verdad? De aliento que el Señor tiene para nosotros y nos vamos a gozar. Amén. Amén. La palabra es Filipenses 4:4. Yo me imagino que usted se lo sabe hasta de memoria. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Fíjese cómo el Señor nos dice, alégrate, esté contenta. Y cómo Él sabe cómo somos a veces que decimos, ay, sí dices que me alegro, pero como Él dice, otra vez digo, regocijaos, ¿verdad? Porque a veces el Señor nos está dando una palabra de aliento, pero como nuestros ojos ven lo natural, dicen, ¿cómo voy a estar contenta si me está pasando todo esto? ¿Verdad? Por eso el Señor te vuelve a decir, otra vez digo, regocijaos. Amén. Amén. Nosotros cuando nacemos, vamos a irnos cuando estamos chiquitos, cuando nosotros nacemos y empezamos a vivir la vida, cuando nosotros somos unos niños chiquitos, empezamos a descubrir todas las cosas y empezamos a descubrir las cosas que nos ponen tristes, las cosas que nos ponen felices, ¿verdad? A veces esto no me gusta, esto sí me gusta. Cuando somos niños nos damos cuenta que nos pone feliz el que nos regale la muñeca más conocida, vamos a poner como la Barbie, ¿verdad? Y no es comercial. Queremos la que está de moda, la que todas quieren, queremos que tenga mucha ropita, que tenga su casita, y eso nos hace feliz, ¿verdad? Nos sentimos felices y andamos contentas, regocijados porque tenemos la muñeca, la casita que todos queremos tener. Pero conforme vamos creciendo, ya empezamos a darnos cuenta de cosas y ya empezamos a posponer nuestra felicidad, ¿verdad? Entonces, empezamos a declarar y decir con nuestra boca, conforme nos vamos creciendo, no, pues es que, y le estoy diciendo a lo mejor hasta en las personas que estamos con el Señor, no, pues yo voy a ser feliz cuando yo tenga ropa de marca, no, yo voy a empezar a ser feliz cuando tengo un carro del año para no andar batallando. No, yo voy a ser feliz si soy joven. Ay, es que yo voy a la fiesta con mis amigos porque ahí es cuando me divierto. En el trabajo me estreso, me canso en la casa cuando soy joven y me quiero ir a una fiesta porque ahí es cuando yo me divierto. Llega un momento en que empieza a depender nuestro gozo y nuestra felicidad de algo o de alguna circunstancia. Pero cuando estamos en el Señor no debe de ser así, ¿verdad? Entonces, empezamos a posponer nuestra felicidad. Entonces, posponemos nuestro gozo. Nosotros, estoy hablando de mujeres que estamos con el Señor, ese gozo que nos da el Señor en las mañanas cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros despertamos. Decimos, Padre, mira, empezamos a orar, empezamos a buscarlo y Él nos llena de gozo. Sentimos la presencia del Espíritu Santo y nos llenamos de gozo. Y en vez de estar contentas y gozosas, como nos pasan muchas cosas en el día, empezamos a posponer ese gozo que el Señor nos da.
Amén. ¿Verdad? Cuando Él dice, regocijaos en el Señor siempre. Siempre nos debemos de regocijar. Y nos debemos de regocijar, los hermanos, por los ejemplos que les di ahorita. Aunque la ropa que yo me ponga no sea la ropa que a lo mejor yo me quiera poner. O los zapatos que yo me quiera poner. ¿Verdad? Porque esas son cosas superficiales, pero no debemos de posponer esa felicidad que el Señor nos da cuando nosotros lo buscamos, aunque estemos pasando por diferentes circunstancias, como lo que estábamos platicando ahorita, de que anoche, como el ejemplo que yo les di, que anoche pasaron muchísimas cosas, que una balacera ahí en un fraccionamiento donde yo vivía, otra en Villa Colonial, otra en Flores Magón, y que un taxista. Somos bombardeados nuestra mente con tantas cosas que nos preocupamos, nos estresamos, ya no queremos salir. Ay, mijito, si vas a ir, como yo, mi hijo que le encanta ir al parque del fraccionamiento. Ahora le estaba diciendo, mijito, ya no tienes que, ya no te voy a dejar ir tanto al parque porque no, ya está pasando muchísimas cosas. Pero si yo me pongo y me preocupo, pues no lo voy a dejar salir ni a afuerita a la banqueta, ¿verdad? Yo debo de confiar en el Señor, pero yo me debo de regocijar, no debo de estar triste, no debo de estresarme, ¿verdad? Entonces dice que no puedo posponer el gozo que me da el Señor, que dependa de algo, de una circunstancia. Yo no debo de depender de eso, ¿verdad? Y que se dice en Filipenses 4, del 6 al 7, yo se lo voy a leer aquí, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, la felicidad y el gozo. Fíjese, la felicidad y el gozo no va a llegar cuando usted cumple ese propósito. No, que voy a ser feliz cuando tenga el carro, cuando tenga la ropa, cuando tenga el negocio, cuando yo ya sea gerente, cuando yo sea dueño de mi propio negocio. Debemos aprender a regocijarnos siempre, aun cuando estamos en el proceso de, mientras llegue el proceso, yo tengo que aprender a vivir el hoy, a gozarme. Aunque yo esté escuchando que todo a mi alrededor está pasando muchas cosas, yo debo de aprender a regocijarme, porque la palabra de Dios dice, regocijaos en el Señor, que yo, por eso yo busco al Señor, porque si yo no lo busco, es lógico que yo no me voy a regocijar en Él, ¿verdad? Y voy a estar toda preocupada, toda estresada, no me di el tiempo de orar, aunque sea unos minutos, y de encomendarme al Señor en el día, amén. Entonces, dice la palabra de Dios, en este versículo que les leí, nos dice que debemos estar agradecidos en todo momento, ¿verdad? Dice, una felicidad puesta, Señor, cuando tenga esto, aquello y lo otro, seré feliz. Agradecida y con gozo hoy, Señor, ya me has dado esto, ya me has dado lo otro, otras cosas me tienes en espera, pero yo te doy las gracias y me gozo. Ese es un corazón agradecido. Amén. Amén. Y yo les tomé el versículo de Filipenses 4:4 del apóstol Pablo. Y me gusta mucho poner el ejemplo del apóstol Pablo, porque mire, el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta de Filipenses, que se le llama la carta de gozo, el apóstol Pablo la escribió cuando él estaba en la cárcel. Él estaba en una cárcel ahí en Roma. Cuando él escribió la palabra, imagínense escribir, regocijaos en el Señor siempre, cuando él estaba en la cárcel, ¿verdad? Dice que el apóstol Pablo se llenaba de gozo cada que había un carcelero nuevo, porque así le podía predicar la palabra de Dios. Y él se gozaba cuando él le predicaba a los carceleros sobre Jesús, a las personas que estaban con él en la cárcel. Él se gozaba. Y imagínense, usted ve que si usted y yo estuviéramos en la cárcel, Dios guarda la hora, ¿ustedes creen que nos sentiríamos regocijados en el Señor? Yo creo que nos íbamos a sentir atribulados con nuestra mentalidad. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar si yo te
En cambio, él dice que se regocijaba cuando él escribió esa carta. Y ahí él dice la palabra que cuando él estaba ahí, él estaba encadenado, a él lo azotaban. Él pasaba frío, pasaba calor, porque no lo creían. Ay, si tú tienes frío, te voy a verdad, tienes calor, te voy a poner un ventilador. Dicen que mal comía, mal dormía, pero él sabía lo que él era del Señor y él se regocijaba. ¿Cuál fue su circunstancia? ¿Verdad? Entonces, dice también la palabra que él sabía vivir en escasez y en abundancia. Y él ahí estaba escaso, pues, de libertad, ¿verdad? Pero eso no le impedía a gozarse el predicar la palabra de Dios. Entonces él aprendió a gozarse en como fuera su circunstancia. Entonces a veces nosotras pasamos muchísimas cosas, ¿verdad? Estábamos platicando de enfermedades, a lo mejor tenemos deudas, a lo mejor estamos estresadas, a lo mejor nos dieron un diagnóstico o nos empezó a dar un nuevo dolor, ¿verdad? Yo nada más veo aquí una muchachita que está joven, pero a lo mejor las demás como que ya nos duelen más cosas en el día, ¿verdad? Pero ¿qué decimos? Padre, yo me regocijo, aunque me duela la cabeza, aunque me duela la rodilla, aunque no tenga para pagar el recibo, yo me regocijo, porque en tu palabra dice que yo me debo de regocijar en ti siempre, ¿verdad? Pero para regocijarnos es lógico que debemos de aprender y conocer del Señor. Y para aprender y conocer del Señor nosotros debemos de buscarlo, y por eso tenemos la palabra. La palabra del Señor. Amén. Entonces, hermana, yo le quiero preguntar a usted, ¿verdad? Pero no me conteste, nada más usted piénselo en su mente. ¿Qué es lo que depende de su felicidad? ¿De qué es lo que usted ahorita no se goza? ¿Verdad? A lo mejor vive en una casa prestada, en una casa rentada, en una casa muy chiquita, y usted dice, ay, es que voy a ser feliz cuando ya voy a ser feliz. No sabemos ni lo. Yo lo puse a analizar y digo, mira, ni sabemos lo que decimos, lo que realmente expresamos y declaramos cuando decimos, ay, es que voy a ser feliz cuando lo tenga, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera nos fijamos lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿De qué depende, hermana, verdad? De que ahorita usted diga que no se siente regocijada en el Señor el día de hoy. Mire, nos permitió despertar hoy en la mañana. Amén. ¿Verdad? Él nos permitió despertar a nuestros hijos. Su misericordia, como dice la palabra, es nueva cada mañana. Amén. Entonces, ¿de qué depende de su felicidad? A lo mejor crecimos pensando que mi felicidad iba a ser cuando yo me sintiera segura y yo tuviera una gran cuenta en el banco, de decir, pues con una gran cuenta en el banco, yo ya que si me enfermo voy a tener que pagar medicinas, que si se me descompone el carro voy a tener para arreglar el carro, que si la casa, ¿verdad? Entonces debemos aprender, como dice la palabra, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez dijo, regocijaos. Y miren, hermano, le voy a decir algo. ¿Verdad? Son ejemplos que yo puse, pero cada quien sabemos qué es lo que pospone y lo que nos hace que nos sintamos turbadas, cansadas, que no nos regocijemos en el Señor con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero mire, si usted dice y siempre ha creído que se va a sentir feliz cuando tenga una casa bien grande, que no ande batallando, mira, esa casa grande le va a pagar un montón de dinero de prediar, hermana, le va a ocupar reparaciones y le van a salir bien caras. Ay, no. Y no la va a limpiar, va a tener que tener quien le ayude para limpiarla. Y ahí va a decir, oye, yo creí que iba a ser feliz cuando tuviera la casa grande, ¿verdad? Igual el carro. No, hombre, yo voy a ser feliz cuando ya deje de tener de estos carros, que me la vivo en el mecánico. Pero decimos todavía, Dios puso todos los medios para que pudiera conseguir un carro del año, pero ¿qué creen? También caros los mantenimientos y los servicios. Cada que a usted le pasa algo, que el servicio, que el del gas, que las placas, está bien caro. Decir, híjole, yo que creí que iba a ser feliz cuando esto, ¿verdad? Esa es la mala noticia, ¿verdad? De que, como cuando yo creí. Entonces, ¿para qué pasar estreses y todo eso si nosotros podemos regocijarnos con lo que está pasando? Aunque allá afuera
escuchemos que están pasando muchísimas cosas, aunque nos duela todo, debemos de aprender a regocijados, porque la palabra del Señor dice, regocijaos en el Señor siempre. Pero yo debo de buscar al Señor, yo lo debo de buscar, yo debo de buscarlo, leer la palabra, leer el por qué. A ver, ¿por qué el Señor dice que yo me debo de regocijar, aunque me estén pasando un montón de cosas? Por eso yo voy a leer la palabra y voy a renovar mi mente, que sea renovada mi mente con la palabra de Dios, para que yo pueda decir, yo me regocijo. Miren, esa hermanita tiene un montón de cosas, todo le duele, está toda enferma, tiene esto, yo la veo siempre bien contenta. Amén. Ella siempre está bien contenta cuando yo la veo, ¿verdad? Porque ella ha aprendido a regocijarse en el Señor. ¿Y a poco no le gustaría ser una de ellas? Me dijeran, yo siempre la veo contenta, ni parece que tenga problemas. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando, como comentamos ahorita, cuando él escribió la carta de los Filipenses, él estaba en la cárcel en Roma. Entonces, a pesar de todas las circunstancias que él pasaba ahí, de estar encarcelado, que lo azotaban, él no miraba, él no sabía si realmente él iba a salir ahí. Lo que sí él sabía era que cuando si él ahí inspiraba, su cuerpo físico inspiraba, él se iba a ir con el Señor. Él aprovechaba el tiempo y se gozaba. Pero, ¿por qué se gozaba Pablo? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Número uno, porque él tenía el amor de Dios. Él se regocijaba porque sabía que Dios lo amaba. ¿Verdad? Él sabía. Entonces, imagínense, él a pesar de ver las circunstancias que él estaba pasando ya en la cárcel, él se regocijaba porque él sabía que él era un hijo de Dios y que Dios lo amaba. Así nosotras también somos unas hijas de Dios. Y Dios nos ama. Dios ha puesto en cada uno de nosotras una esencia diferente. Y todas somos diferentes y Él nos ama a todas. Amén. El apóstol Pablo sabía y se regocijaba porque él sabía que él era salvo. Él sabía que pasara lo que pasara, él se regocijaba porque él sabía que él era salvo. Que si él expiraba, si al que lo azotaba le daba de más y ahí quedaba, él sabía que si su cuerpo físico expiraba, él era salvo y iba a pasar con el Señor. Y él se regocijaba. Amén. Amén. Él estaba, ¿verdad? Él sabía que tenía el perdón de sus pecados. Él sabía que él, si se arrepentía, a lo mejor, si sentía algo, porque como humano, ¿verdad? A lo mejor, si lo acosaban, si entre los que estaban ahí, ¿verdad? Luego le invito a que lea toda la carta y las cartas del apóstol Pablo, donde él menciona cuando él estaba en la cárcel, pero cuando le decían cosas o lo hacían sentir mal, ¿verdad? Tú predicas a tu Cristo y mira cómo estás. Él a lo mejor le salía el coraje o el enojo con la persona, pero él sabía que si se arrepentía, el Señor le perdonaba sus pecados. Amén. ¿Verdad? Entonces hacia nosotros el Señor perdona nuestros pecados. Debemos de regocijarnos porque el Señor nos ama. Él nos perdona si nosotros nos arrepentimos de veras. Amén. Amén. Otra, él sabía que él tenía a Cristo. Él sabía que tener Cristo es lo suficiente y es lo todo, ¿verdad? Amén. Aunque yo no tenga esposo, que yo no tenga esposa, que ya se murió mi mamá, ya se murió mi papá, porque aunque estemos grandes, nosotros seguimos necesitando a nuestra mamá y a nuestra papá. Pero tenemos a Cristo, que es todo para nosotros. Y aunque yo no la tenga, dice la palabra que yo tengo a Cristo, y tener Cristo es tenerlo todo. Amén. Entonces debemos aprender a regocijarnos en lo que llega, esas metas y todas esas cosas que deseamos, que no son malas, hermanas. No crean, yo no le estoy diciendo que usted no desea una casa, yo no le estoy diciendo que usted no le pida a Dios un carro, una cuenta de banco en el banco, un negocio. Claro, el Señor se lo va a dar. Lo que Él desea que aprendamos es que debemos aprendernos a regocijarnos, sea cual sea la circunstancia, y no posponer y que voy
lo tenga. Hasta que acabe mi carrera voy a ser feliz. Cuando ya yo sea mi propio jefe, no podemos posponer ese gozo que nos da el Señor. Amén. Amén. Y regocíjese, mi hermana. No Amén, dejes aleluya. que vaya bien. No voy a acabar. No dejes Amén, que amén. vaya bien, que no te pegue bien y qué tiene. Dios no está Amén. proveer para pagarlo. Amén. ¿Verdad? Pero mientras regocíjese, dice, Dios es el dueño de todas las cosas. Y claro que Él desea que tengamos todo y que luchemos por nuestros sueños siempre y cuando estén en la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? Yo termino esta palabra, ¿verdad? En medio de este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Que aprendamos a regocijarnos en el Señor siempre, porque nos ama, Él nos perdona. Tenemos la salvación y tenemos a Cristo. Amén, amén. Amén. Y aunque usted escuche ahí afuera y se meta a la red social y vea que están pasando muchas cosas, usted regocíjese, mi hermano del Señor. Búsquelo, búsquelo, busquen su palabra, ¿verdad? Haga un hábito de leer la palabra, que se renueva su mente. Y que diga usted, porque dice el Señor que me debo de regocijar, ¿verdad? Porque, y ahí, ¿verdad? Yo le aseguro que lo que usted decida leer en el libro que usted desea leer, el Señor le va a responder. Amén. Amén. Entonces, no sé si la pastora pueda poner una alabanza, ¿verdad? Vamos a alabar, a adorar al Señor. Vamos a hacer una oración, si gusta ponerse de pie, y vamos a orar. Amén. Para pasar a lo que sigue. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres. Te damos toda la gloria, toda la honra que tú te mereces, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de tantas cosas que están pasando aquí en el mundo alrededor, escuchamos guerras, temblores, terremotos, cada vez sentimos que nos duele algo diario, amanece que nuestro cuerpo nos duele otra cosa, y sabemos que nuestro hijo está entrando en rebeldía. Tantas cosas, Señor, en las que posponemos nuestra felicidad, Señor. Cuando tu palabra dice que nos regocijemos siempre de lo que llegue el proceso. Gracias, Padre, bendito eres, Señor. Yo bendigo cada una de mis hermanas que están aquí, Señor. Yo bendigo sus vidas. Gracias, Padre, porque ellas son mujeres que aprenden a regocijarse, a estar felices, a estar contentas en el día a día, porque te tienen a ti y saben que tú las amas. Que si ellas cometen algún error, tú les perdonas su pecado. Que si ellas se inspiran, ellas se van contigo porque te tienen a ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendigo a la pastora Liliana, Señor. Gracias por su vida. Gracias, Padre, porque tú la tienes enfrente de esta obra que es tuya, la que tú pensaste desde antes de la fundación del mundo. En este lugar iban a estar mujeres esforzadas, congregándose y aprendiendo de tu palabra. Bendigo a cada una de mis hermanitas que se congregan en este lugar. Gracias, Padre, porque tienen un evento de mujer inquebrantable. Y te pido, Padre, que ellas se gocen de lo que llega ese día, que se gocen de todas las cosas que van a estar pasando diariamente para todo lo que es la organización del evento, Señor, que ellas aprendan a gozarse y que cuando ellas vean el fruto de las mujeres que sean aquí sanas, salvas, digan, Señor, valió la pena, pero en el proceso en donde llegó el